Claro, y el calor obviamente en este cilindro llega hasta la superficie por conducción, eso es más que obvio. Pero luego el calor se disipa hacia afuera porque convección y radiación. Por lo tanto, estos 700 vatios luego se disipan al medio ambiente, a los alrededores, por convección y radiación. Por eso tengo 700 vatios igual a que a la cantidad de calor que por convección se va a irradiar hacia afuera y también a la cantidad de calor que por radiación se va a ir hacia afuera. Lo formal, signo negativo. A nivel de convección, es que la del aire, 20 menos TS, TS no la conozco. En radiación, emisividad, área de transferencia, constante de Planck y diferencia de temperaturas. Pero aquí, ojo, cuando ustedes trabajan con radiación, el modelo, la ecuación es termodinámica, por lo tanto tienen que trabajar con ¿qué? Con temperaturas absolutas. Por eso yo pongo aquí 273 más que, ojo, aquí me sirve la temperatura de ese espacio en donde está confinado el aire. No es esta de acá, porque esto es para convección. En radiación me interesa esa superficie que confina el área en donde estoy analizando la radiación. Por eso, 273,15 más 10, porque estoy pasando a temperatura absoluta, menos TS, que desconozco elevado a la cuarta potencia. Por esta particularidad, acá mi sugerencia es que también trabajen en Kelvin, porque si no, voy a cometer errores en unidades. Entonces, como se dan cuenta, es un problema en el cual tengo mi incógnita que es TS y tiene la complejidad porque claro, acá tengo elevado a la cuarta potencia. El único problema que van a tener en este resolvamos este problema. Si el planteamiento es correcto, esta temperatura igual tendrá que ser mayor a 10, mayor a 20. No puede ser inferior a 10, no puede ser inferior a 20. Y ojo, la temperatura que vamos a obtener aquí estará dada en qué? En Kelvin. Si quieren ver en grados centígrados tendrá que restarle 273, ¿Cuánto salió, Gusano? 395 Kelvin. Chicas con las 121.88. Tengo que sacar un nuevo H. Según yo tengo que sacar un nuevo H. Pregúntale. Bandida. ¿Sabes? Bandidas también muy ojo. ¿Sabes? Bandida. Bueno, el concurso de eso de la boda. ¿No sale la temperatura? 121.89. 121,89 en centígrados. Ahora sí analicemos. ¿Cuánto salió la temperatura sin considerar la radiación? 160. Claro, aquí sí hay diferencias significativas. No es lo mismo que yo estime 160 que estime 120.
sacarle un nuevo 8 porque ya estás en radiación. A veces la radiación puede ser significativa. Y aquí yo no podría despreciar porque hay una diferencia de casi 40 grados. Sí. Entonces sí, la radiación es significativa. Chicos, a veces, ¿sí?, yo puedo tener una complejidad. ¿Por qué? Porque si se han fijado, tal vez yo estoy haciendo balance en torno a una superficie. Aquí yo puedo tener un objeto en el cual ya sabemos si es un cuerpo sólido. Aquí habrá necesariamente que conducción. Pero acá el calor puede salir desde este objeto hacia afuera o desde afuera irse hacia acá. Aquí puedo tener que convección. Pero ojo chicos, al menos con esto. Yo he dicho que es flujo paralelo, por eso se suma. Pero no siempre van a tener la misma dirección. Puede ser que este venga así y este en sentido opuesto. En definitiva, ¿es una suma o es una resta? En este caso específicamente es una resta. En lo que hemos venido trabajando es que tenemos esto en la misma dirección, en convección y radiación se suman, pueden salir convección y radiación en la misma dirección se suman. Pero aquí están yendo en direcciones opuestas. ¿Qué puede pasar al hacer una resta? Que la resta puede ser positiva o negativa. Si es negativa, significará que acá se va hacia el objeto y esa diferencia se va por conducción. Si es positiva, en cambio, llega calor por conducción hacia este lado y la diferencia se va hacia acá. ¿Hacia dónde? Hacia estos. Puede darse ese caso, chicos. Por eso es importante que ustedes visualicen los signos. Por eso es importante que ustedes vean los deltas de temperatura. Que tengan presente que siempre el calor se transporta de la zona de alta temperatura a la zona de baja temperatura. Por eso ustedes han discriminado, al menos acá alrededores, aire, superficie. Y ahí puede existir diferencia entre los alrededores y el aire, porque los alrededores pueden estar más calientes que el aire. Eso ya define una predisposición que no puede violarse, pero a veces estos alrededores pueden estar más calientes o menos calientes que el aire, y ahí sí diferir la dirección en la cual convección y radiación se transmiten. Es un balance. Los flujos de calor tienen un signo y eso denota dirección. En ocasiones ustedes se equivocan porque no se dan cuenta de los signos. ¿Eso qué significa? Dirección de transferencia. Y ese transporte siempre va, o es inviolable, que siempre tiene que ir de la zona de alta temperatura a la zona de baja. Con estos problemas, espero que quede claro un poco la parte operativa. Nivel de cálculos, sobre todo que esté interiorizado, lo que tiene que ver con modelos. Modelo para conducción, modelo para convección, modelo para... Ya tenemos 12 minutos. Una vez que hemos visto características de los tres mecanismos de transferencia de calor, conducción, convección y radiación, ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que es la conducción. Aquí sí vamos a incorporar una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, n dimensiones, flujo de calor estacionario, flujo de calor no estacionario, coordenadas rectangulares, cilíndricas, esféricas. Y vamos a plantear la ecuación general de conducción de calor. Esto ya lo conocemos, es la parte introductoria.
Esencialmente, lo que nos está diciendo, lo que vamos a ver es cómo calcular la razón o rapidez de la conducción de calor a través de un medio. Y como ustedes se han dado cuenta, esta ley de Fourier tiene que adaptarse aquí a la geometría del objeto, del cuerpo, de la sustancia que experimenta transferencia de calor. Por eso la configuración geométrica. Geometría. Y la geometría básicamente se refiere a que el área de transferencia puede como no puede ser constante. Por eso habla de la geometría. Ese calor se transporta a través de qué? De un determinado espesor. Por eso depende de ese espesor. Por eso en el planteamiento que tenemos, el gradiente derivada de la temperatura respecto de qué? De la posición. Espesor a veces fluye de forma radiante. Y obviamente el material. ¿Por qué? Porque utilizamos una propiedad que caracteriza la facilidad que tiene el material para transportar calor por conducción. Y obviamente es importante, ¿no es cierto?, la fuerza impulsora. Sin fuerza impulsora no hay transferencia de calor. Entonces, ahí básicamente lo que estamos haciendo es describir la ley de Fourier. Depende del material, a nivel de la conductividad térmica, depende de la geometría, el área de transferencia. Depende de la fuerza impulsora, la de temperaturas, pero cuidado con el espesor. El espesor sí tiene significado a nivel de qué? De objetos planos, coordenadas rectangulares. Porque si cambiamos de geometría ya es posición radial. En síntesis, como les decía en su momento, aquí hay que tener presente que yo tengo un perfil de temperaturas que esencialmente me dice que la temperatura cambia con qué, con la posición. Espesor o a nivel de posición radial. Esto un poco ya lo habíamos analizado. Que si incrementamos el espesor, aquí está refiriéndose netamente a lo que es el aislante, pero en general, si aumentamos el espesor del material, eso tiene una consecuencia. ¿Por qué? Porque el Q, la razón de transferencia de calor, es inversamente proporcional aquí al espesor. Yo puedo tener aquí un T1 y un T2, pero puedo diseñar el mismo experimento en el que yo pretenda mantener el mismo T1 y el mismo T2, y aquí necesariamente los flujos de calor tienen que ser diferentes, porque estoy modificando el espesor a través del cual se transporta el calor, y quiero conseguir la misma diferencia de temperatura, la misma fuerza impulsora. Necesariamente el calor tiene que ser diferente. Aquí se puede plantear una analogía o un esquema similar al que se planteó cuando se revisó la ley de Newton de la viscosidad, en donde a mí me interesa cuantificar la razón de transferencia de calor, sabiendo que tengo como variables que temperaturas, espesor, ¿qué más? Material, a nivel de conductividad térmica y también más específicamente lo que es el área de transferencia. Entonces, claro, yo puedo plantear algo similar, ¿no es cierto? Objetos en donde tengo la fuerza impulsora T1, T2 y ver qué relación existe entre las distintas variables que están presentes en el fenómeno, porque claro, aquí hay separación, pero nuevamente este objeto tiene 3 dimensiones, y es decir, existe un área de transferencia. Aquí hay una transferencia de calor, la razón de transferencia de calor, hay temperaturas, hay separación, hay área de transferencia.
Y lo que hicimos en su momento, quiero ver la relación entre las variables. Lo primero, ¿no es cierto? Un objeto pequeño versus un objeto grande a nivel del área. Aquí tenemos un mismo espesor, se mantiene el espesor. Mantengo la misma diferencia de temperatura. Lo único que cambia es que el área de transferencia. Pero en experimento 1 y en experimento 2, el espesor es el mismo. La diferencia de temperaturas a través del espesor es la misma. Lo único que cambia es que el área de transferencia. Mientras más área tenga, ¿qué voy a necesitar? Más calor. Por lo tanto, la razón de transferencia de calor es directamente proporcional al área de transferencia. Lo otro, fuerza impulsora. Ahora quiero ver la relación entre la razón de transferencia de calor y la diferencia de temperaturas. ¿Qué voy a hacer ahora? A comparar objetos que sean idénticos. Pues aquí tienen el mismo área, tienen la misma separación, el mismo espesor, pero ahora quiero ver, y eventualmente aquí tengo un T1 y acá tengo un T2, pero acá tengo un mayor diferencial. Pero los objetos son los mismos, misma geometría, misma área de transferencia, mismo espesor, mismas dimensiones, mismo material obviamente para que sea comparable. Pero lo que estoy viendo es la incidencia de la diferencia de temperaturas con la razón de transferencia de calor. Aquí tengo un delta pequeño y aquí tengo un delta grande. Lo lógico es que mientras más delta yo quiera conseguir, necesito que más calor. Muy evidente, ¿no es cierto? O incluso yo podría decir, mantengo esta misma temperatura en ambas placas. A esta le doy poco calor, a esta le doy más calor. ¿Qué va a pasar? Este T2 es más grande que acá. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre la razón de transferencia de calor, este Q, con la diferencia de temperaturas. Razón de transferencia de calor por conducción proporcional al área y proporcional a la diferencia de temperaturas. Luego nos vamos a la separación. Ahora igual, objeto 1, objeto 2, mismas dimensiones a nivel del área de transferencia, pero ahora, ¿qué pasa? Uno tiene más espesor que el otro. Aquí el área es la misma, aquí tengo un espesor, aquí tengo otro espesor, pero yo quiero conseguir que el mismo diferencial de temperaturas. Porque lo único que quiero ver es la incidencia entre el calor y que el espesor. Entonces, sistema 1 y sistema 2 tienen la misma área de transferencia. En sistema 1 y en sistema 2 quiero conseguir la misma diferencia de temperaturas, pero quiero ver el efecto del espesor. Esto es difícil de entenderlos, pero es por la analogía que existe con transferencia de cantidad de movimiento. En su momento les decía, mientras más cerca están las placas es más difícil de moverlas para mantener la misma variación de velocidades que cuando están muy separadas. Lo mismo pasa acá. Aquí me será más fácil conseguir el mismo delta que cuando están más juntas. Aquí necesito más flujo de calor. Acá menos flujo de calor. ¿Por qué? Porque yo quiero conseguir el mismo diferencial de temperaturas.
Consecuentemente, bajo este esquema de plantear escenarios diferentes para tratar de ver la relación entre las variables, yo puedo definir que la razón de transferencia de calor por conducción es proporcional al área, es más empleo, más área, más calor, proporcional a la diferencia de temperatura, si da más calor, consigo que la diferencia se magnifique, se amplíe, pero otra vez lo otro es difícil de entender, es inversamente proporcional a la presión. Mientras menos espesor tenga el objeto y quiera conseguir el mismo diferencial de temperaturas, tendré que dar más calor para generar el mismo delta que cuando yo tengo este escenario. ¿Sí? Y eso un poco tiene que ver con, tal vez lo podamos entender desde este concepto general. De fuerza impulsora sobre resistencia. Mientras más delgado sea el objeto, menor es la resistencia. Y cuando tengo más espesor, mayor resistencia. Para una misma fuerza impulsora, ¿sí? Mientras más pequeña sea la resistencia, más velocidad de transferencia. Si es más grande la resistencia, menor velocidad de transferencia, y eso un poco se corresponde con que, con la razón de transferencia de calor, con cuánto calor se está transportando. Son inversamente proporcionales.